Sang-Hwan, bueno, en la superficie. Él era ese increíble fanático ignorante. A los 76 años, Jean Stapleton finalmente admitió la verdad sobre Carol O'Connor. Al menos eso es lo que millones de personas en línea han llegado a creer. Pero, ¿cuál era exactamente esta verdad? ¿Y alguna vez ella realmente lo dijo? Durante décadas, los fanáticos de All in the Family han estado fascinados por la amistad y la tensión entre Edith y Archie Bunker, la pareja que definió la televisión estadounidense en la década de 1970. Pero detrás de la risa y los aplausos, hubo rumores de discusiones, choques creativos e incluso una confesión secreta que Jean supuestamente hizo años después de que terminó el programa. Entonces, ¿de dónde vino esta misteriosa afirmación? ¿Por qué tantos lo creen? ¿Y cuál era la verdadera relación entre dos de las estrellas más inolvidables de la televisión? Descubramos lo que realmente sucedió. Porque la historia que crees que sabes sobre Jean Stapleton y Carol O'Connor puede no ser la que es verdadera. Antes de los rumores, los murmullos y la supuesta confesión, simplemente estaban Archie y Edith Bunker. Cuando All in the Family se emitió por primera vez en 1971, Estados Unidos nunca había visto algo así. Carol O'Connor le dio vida a Tarky con su lengua afilada, su temperamento explosivo y su sorprendente vulnerabilidad. Jean Stapleton, como Edith, se convirtió en el corazón gentil del programa, de voz suave, infinitamente paciente y siempre el equilibrio emocional para el fuego de Archie. Los dos no solo interpretaron a una pareja casada, crearon algo que se sentía real. Su química era tan natural que el público a menudo olvidaba que estaban actuando. La gente creía en Archie y Edith. Vieron a sus padres, sus vecinos o incluso a ellos mismos en esa sala de estar en Queens. Pero mientras los fanáticos se reían de los estallidos de Archie o la entrañable confusión de Edith, algo más profundo estaba sucediendo entre los actores detrás de las escenas. Un respeto silencioso que evolucionaría con los años hasta convertirse en una de las asociaciones más fascinantes de la televisión. Jean Stapleton era muy diferente de Edith. Seria, reflexiva y dedicada a su oficio. Había pasado décadas en el teatro antes de All in the Family, perfeccionando sus habilidades en Broadway. Carol O'Connor era brillante pero impredecible, abierto sobre los guiones, la dirección y los mensajes sociales del programa. Su relación laboral era profesional pero ocasionalmente tensa. Norman Lear notó que su compromiso con la autenticidad hacía que los desacuerdos fueran inevitables. Interpretar a la pareja más controvertida de Estados Unidos significaba que las emociones eran reales. E incluso los argumentos escritos tenían un peso extra, Chunk 2, a medida que el programa se convirtió en un hito cultural. La fama trajo desafíos. O'Connor fue encasillado como Archie, mientras que Stapleton luchaba por estar ligada para siempre a Edith, un personaje que ella veía como más complejo de lo que el público se daba cuenta. Cuando dejó el programa en 1979, sorprendió a los fanáticos, pero quería ir más allá de un papel que la había definido durante años. Carol O'Connor se tomó su partida con dificultad. Públicamente apoyó su decisión. En privado luchó con ello. La dinámica entre Archie y Edith había sido el corazón de All in the Family, y sin ella, sabía que las cosas nunca serían iguales. Cuando Stapleton se fue, dijo algo que quedó grabado en los fanáticos durante años. Edith ha seguido su curso. No hay más historia que contar. Para la mayoría de la gente, sonó como una simple despedida,
pero para otros insinuó algo más profundo, tal vez incluso resentimiento o conflicto tácito. Fue la primera chispa que luego alimentaría la especulación salvaje, porque cuando Carol O'Connor continuó con Archie Bunker's Place, un spin-off que duró 4 años más, la gente notó que faltaba algo. La risa no era exactamente la misma, y tampoco Archie. Sin Edith, parecía más solo, más suave, más humano. Los fanáticos comenzaron a preguntarse si eso también se reflejaba en el mundo real. Y esa pregunta, ¿qué pasó realmente entre Jean Stapleton y Carol O'Connor?, se convertiría lentamente en la base de un rumor que se negaba a morir. Pero, ¿dónde comenzó realmente ese rumor? ¿Y por qué tantos lo creyeron? Ahí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Como la mayoría de los mitos de Hollywood, este no comenzó en una conferencia de prensa o una entrevista. Comenzó silenciosamente en fragmentos. Una cita aquí, una publicación de blog allá y un titular diseñado para detenerte a mitad de desplazamiento. A los 76 años, Jean Stapleton finalmente admite la verdad sobre Carol O'Connor. La afirmación fue lo suficientemente intrigante como para despertar una curiosidad interminable, pero cuando la gente trató de encontrar la fuente original, se encontraron con una pared. No hubo entrevista, ni artículo de revista, ni videoclip. Solo texto reciclado copiado de un sitio de entretenimiento a caroro, cada uno ligeramente recompensado para sonar más auténtico. Con el tiempo, esta repetición dio la ilusión de verdad. Es la fórmula clásica para la desinformación viral. Di algo lo suficientemente dramático. Chunk. 3. Y tarde o temprano, la gente empieza a creer que debe haber venido de alguna parte. El problema, las fechas no tenían sentido. Jean Stapleton nació en 1923, lo que significa que cumplió 76 años en 1999. Carol O'Connor falleció 2 años después, en 2001, a los 76 años. No hubo ninguna declaración, confesión o revelación conocida por Stapleton en ese momento. Al menos nada que involucrara remotamente una verdad sobre O'Connor. La historia probablemente comenzó a partir de un malentendido de las entrevistas posteriores de O'Connor. En sus últimos años, habló sobre la pérdida, el dolor y el impacto de All in the Family. En una entrevista, dijo: Jean entendió a Archie mejor que nadie. Ella trajo la luz que lo hizo humano de alguna manera. Esa línea fue invertida. Los artículos de clickbait lo enmarcaron como Stapleton, revelando algo sobre O'Connor. Agregue la frase «a los 76» y la confusión fue inevitable. A mediados de la década de 2000, los tabloides estaban usando titulares similares para muchas celebridades. A los 68 años, reveló la verdad sobre su coprotagonista. A los 75, finalmente confesó lo que realmente sucedió. Estos fueron diseñados para clics, no para precisión, y el nombre de Jean Stapleton, vinculado a un programa querido, encajaba perfectamente. Una vez que el rumor se afianzó, evolucionó. Algunas versiones afirmaban que Stapleton había admitido que en secreto le disgustaban las políticas de O'Connor. Otros sugirieron que había confesado una pelea que nunca se reparó. Ninguno de ellos ofreció una pizca de prueba verificable. Aún así, la intriga era irresistible. La mera idea de que Edith Bunker, la mujer más amable de la televisión, pudiera haber guardado un secreto profundo, agregó combustible a la historia. Y debido a que ambos actores habían fallecido cuando estos artículos ganaron terreno,
No quedó nadie para corregir el registro. El silencio en este caso sonó como confirmación. Pero si bien la historia de la confesión se extendió como la pólvora, algo aún más extraño se escondía debajo. La línea de tiempo no solo hacía que el rumor fuera improbable, lo hizo imposible. Y una vez que ves la imagen completa, queda claro que esto no era un secreto en absoluto, sino un malentendido que se convirtió en mito. Si alineas las fechas, todo el rumor comienza a desmoronarse casi al instante. En la superficie, el titular a los 76, Jean Stapleton finalmente admitió la verdad sobre Carol O'Connor. Suena plausible, pero cuando miras más de cerca, las matemáticas no cuadran. Jean Stapleton nació el 19 de enero de 1923 y cumplió 76 años en 1999. Chung 4, Carol O'Connor, nacida el 2 de agosto de 1924, cumplió 76 años en 2000. Para entonces, O'Connor enfrentaba serios problemas de salud y Stapleton estaba en gran parte retirada, enfocándose en el teatro y la familia. No hay registro, ni artículo, entrevista o grabación de ella, haciendo ninguna admisión ese año o después. Jean Stapleton era conocida por evitar la atención de los tabloides y no le gustaba la fama. Después de que terminó All in the Family, se centró en el trabajo en el escenario y pequeños papeles como invitada. Cuando se le preguntó acerca de Carol O'Connor, siempre habló con cariño, llamándolo un hombre brillante y complicado que le dio profundidad a Archie Bunker. Difícilmente las palabras de alguien que revela una verdad oculta. Otro problema, la supuesta confesión a menudo se vincula con la muerte de O'Connor en 2001, lo que sugiere que Stapleton habló después de que él falleció. Pero ella habría tenido 78 años, no 76, lo que hace que la línea de tiempo de los titulares sea imposible. La confusión creció después de la muerte de Carol O'Connor a los 76 años. Los obituarios se centraron en sus últimos años, su naturaleza franca y las tensiones rumoreadas en el set. Al mismo tiempo, la gente revisó viejas entrevistas de All in the Family con Jean Stapleton, donde reflexionó cuidadosamente sobre su trabajo juntos. Estos comentarios tranquilos a menudo se sacaban de contexto y se combinaban con titulares sensacionalistas, creando una historia engañosa. Un artículo posterior incluso publicó el titular: a los 76, Jean Stapleton finalmente dijo la verdad. El lado oculto de Carol O'Connor, revelado, pero la verdad se refería al desarrollo del personaje de Archie Bunker, no a O'Connor personalmente. Para cuando se extendió en línea, ese contexto se perdió, dando la impresión de una confesión dramática que nunca sucedió. Una vez que Internet reescribe tus palabras, no hay vuelta atrás. Y quizás la parte más irónica de todo esto es que Jean Stapleton sí reveló una verdad sobre Carol O'Connor, solo que no del tipo que nadie esperaba. No fue escandaloso ni amargo. Fue algo honesto, incluso conmovedor, que mostró cuánto respeto realmente le tenía. Pero antes de llegar a eso, vale la pena explorar por qué tanta gente todavía cree que hubo un conflicto entre ellos. ¿Por qué el público quería creer este rumor en primer lugar? Porque a veces, los mitos que elegimos creer dicen más sobre nosotros que sobre las personas de las que estamos hablando. Cuando los hechos son escasos, las historias llenan los vacíos. Y eso es lo que sucedió con Jean Stapleton y Carol O'Connor. El titular de la confesión provocó teorías de los fanáticos, algunas inofensivas,
otras imaginando conflictos que nunca existieron. Muchos creían que Stapleton resentía el dominio de O'Connor con Archie Bunker, eclipsando la gentil presencia de Edith. Pero las entrevistas de la década de 1970 muestran lo contrario. Elogió a O'Connor por llevar el enorme peso de retratar a alguien que podía ser cruel en un momento y tierno al siguiente. Otra teoría sugirió que su relación fuera de la pantalla reflejaba su matrimonio en la pantalla, con O'Connor siendo brusco y Stapleton soportándolo. Aquellos que trabajaron en All in the Family descartaron esto por completo. Norman Lear calificó su vínculo como profesional, pero lleno de admiración mutua, y el director John Rich dijo que eran diferentes tipos de artistas, pero cuando estaban en personaje juntos era magia. Chunk 5. Aún así, no todos querían creer que las cosas estaban tranquilas. Algunos fanáticos prosperan con la idea del drama detrás de las escenas, especialmente cuando un programa está tan cargado emocionalmente como All in the Family. En las discusiones en línea, algunas personas afirmaron que Stapleton una vez se negó a aparecer en un especial de reunión porque ya no podía trabajar con Carol. Esa historia se extendió como la pólvora. Sin embargo, se basó en nada más que un rumor publicado en un antiguo foro de mensajes de Internet. La verdad era mucho más simple. Ella había superado el papel y no quería volver a visitarlo, diciendo en una entrevista posterior que la historia de Edith ya había sido contada. Luego está la teoría más oscura de que la supuesta admisión de Jean Stapleton fue un arrepentimiento. Algunos creían que había confesado haber estado demasiado distante de Carol O'Connor en sus últimos años, que tal vez habían perdido el contacto y lamentaba no haberse comunicado. Es una idea sentimental, y aunque puede tocar el corazón, no coincide con el registro. Jane era profundamente privada, pero aquellos cercanos a ella dicen que siempre habló con cariño de O'Connor, incluso después de su muerte. A menudo lo llamaba un querido amigo y describió cómo se mantuvieron en contacto después de que terminó All in the Family. Entonces, ¿por qué la gente se aferró a estos mitos? En parte porque los personajes que crearon fueron muy convincentes. El matrimonio de Archie y Edith no fue simple. Estaba lleno de discusiones, contradicciones y afecto que nunca necesitó ser expresado en voz alta. Los espectadores proyectaron esa misma complejidad sobre los actores reales, asumiendo que la línea entre la ficción y la realidad se había desdibujado. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando los fanáticos creen que dos coprotagonistas deben desagradarse secretamente, simplemente porque sus personajes pelean en la pantalla. Al final, ninguna de estas teorías de los fanáticos se sostiene bajo escrutinio, pero sí revelan algo fascinante. El público estaba tan apegado emocionalmente a Archie y Edith que querían creer que había más en su historia de lo que vieron en la televisión. Y cuando amas algo tan profundamente, es difícil aceptar que la verdad podría ser más simple y amable de lo que sugiere el rumor. Aún así, una pregunta quedó sin respuesta. Si la confesión nunca sucedió, entonces, ¿qué dijo realmente Gunn Stapleton sobre Carol O'Connor? Porque hubo un momento, una entrevista que pocas personas recuerdan, donde Gunn finalmente habló desde el corazón sobre su coprotagonista. Y lo que reveló no fue amargo ni escandaloso. Fue algo mucho más humano. A pesar de todos los chismes y especulaciones, la verdad nunca estuvo oculta. Simplemente se pasó por alto. Jean Stapleton no necesitaba confesar nada sobre Carol O'Connor,
porque ya había hablado de él, muchas veces a su manera tranquila y reflexiva. Sus palabras no fueron sensacionalistas, pero fueron sinceras y cuentan una historia de dos artistas que se respetaron mutuamente más profundamente de lo que la mayoría de la gente jamás se dio cuenta. Chunk 6. A principios de la década de 1980, unos años después de que terminara All in the Family, Gene apareció en una rara entrevista donde le preguntaron sobre Carol. El entrevistador insinuó rumores de tensión en el set. Gene no dudó. Ella dijo que Carol era ferozmente inteligente y comprometida con la verdad en la actuación. Desafió todo, no porque fuera difícil, sino porque le importaba. Esa pasión es lo que hizo que Archie Bunker fuera inolvidable. No fue una confesión, fue admiración. Ella ya entendió que la intensidad de Carol provenía de un lugar de honestidad artística, no de ego. Y en todo caso, esa honestidad sacó lo mejor de ambos. Se equilibraron mutuamente. Su calma contra su fuego, su calidez contra su agudeza. Juntos crearon una de las relaciones más icónicas de la televisión, no a pesar de sus diferencias, sino debido a ellas. Años más tarde, cuando Archie Bunker's Place continuó sin ella, los reporteros a menudo preguntaban si lamentaba haberse ido. Su respuesta siempre fue amable, sin arrepentimientos. Sabía que Archie seguiría adelante. Carol tenía más que decir a través de él. Fue su creación tanto como la de cualquiera. Esa declaración por sí sola revela cuánta fe tenía en su talento. Ella no estaba resentida, estaba orgullosa. Cuando Carol O'Connor falleció en 2001, los homenajes llegaron de todo Hollywood. Pero uno de los más conmovedores vino de la propia Jean Stapleton. Ella quien emitió una breve declaración que decía: «El corazón de Carol era tan grande como las opiniones de Archie. Me hizo reír todos los días, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Esa sola línea desmantela el mito por completo. No hubo enemistad, ni amargura, ni resentimiento secreto, solo afecto, envuelto en el tipo de gracia discreta que definió toda la carrera de Jean». Incluso en sus últimos años, cuando rara vez concedía entrevistas, Jean hablaba con cariño de su tiempo en All in the Family. Acreditó a Carol por enseñarle sobre el ritmo y el coraje en la comedia. En una de sus últimas apariciones en un tributo televisivo, dijo: «Carol fue audaz. Chunk 7 fue lo suficientemente valiente como para ser desagradable en la televisión, para que la audiencia pudiera verse más claramente». Esa era la verdad que Jane había estado compartiendo todo el tiempo. La fuerza de Carol O'Connor como actor, su voluntad de asumir riesgos y su creencia de que la comedia podría cambiar las mentes. No fue escandaloso, pero fue poderoso, revelando una conexión artística que fue más allá de la amistad o la fama. Quizás por eso tantos se lo perdieron. Internet anhela drama, no devoción. La verdadera confesión de Jean fue más silenciosa. Le encantaba trabajar con O'Connor. Lo respetaba profundamente y creía que crearon algo que los sobreviviría a ambos. Incluso con la verdad ahí fuera, queda una pregunta. ¿Por qué estos mitos siguen regresando? ¿Por qué reescribimos el pasado para hacerlo más dramático de lo que realmente fue? Aquí es donde la historia cambia a lo que el rumor realmente dice sobre nosotros. Si hay una cosa en la que Hollywood siempre ha prosperado, es en el espacio entre la verdad y la imaginación. Una vez que una historia deja las manos de las personas que la vivieron, se convierte en otra cosa. Un reflejo de lo que el público quiere creer. El rumor sobre la confesión de Jean Stapleton no sobrevivió durante décadas porque fuera cierto.
Sobrevivió porque se sentía como si pudiera ser cierto. Hay algo irresistible en la idea de que dos actores legendarios, tan perfectamente emparejados en la pantalla, pudieran haber compartido una tensión oculta fuera de cámara. Le da a su historia otra capa de intriga, otra razón para que los fanáticos sigan hablando de ellos mucho después de que se hayan ido. A la gente le encanta imaginar que el arte imita la vida, que el complicado matrimonio de Archie y Edith reflejaba una lucha real entre Carol y Jean, pero la evidencia dice lo contrario. La verdad es que el público siempre ha tenido dificultades para separar a los personajes de los actores que los interpretan. Cuando pasas años viendo a una pareja reír, pelear y envejecer juntos en la televisión, comienzan a sentirse como familia. Te inviertes no solo en lo que está escrito en el guión, sino en la posibilidad de que su vínculo en pantalla continúe detrás de las escenas. Y cuando las cámaras dejan de rodar, es la naturaleza humana llenar ese vacío con historias. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Después de que ambos actores fallecieron, la nostalgia por All in the Family alcanzó nuevas alturas. Los clips resurgieron en YouTube. Los fanáticos recordaron en foros en línea. Y nuevas audiencias descubrieron el programa por primera vez. En algún lugar de ese torbellino de emociones, el rumor resurgió, alimentado por titulares diseñados para parecerse a noticias y compartidos miles de veces por personas que simplemente querían recordar el pasado. Chancocho. Pero hay otra razón por la que este mito en particular se niega a morir. Jean Stapleton misma era un enigma. A diferencia de muchas estrellas de su tiempo, mantuvo su vida privada completamente separada de su imagen pública. No persiguió entrevistas ni apareció en alfombras rojas. Ese misterio dejó espacio para la especulación. Y cuando alguien tan admirado permanece en silencio, la gente a menudo confunde ese silencio con un significado oculto. En esencia, el rumor dice tanto sobre nosotros como sobre Jean o Carol. Anhelamos historias que hagan que las leyendas sean humanas. Queremos creer que hay una verdad final detrás de cada asociación, cada sonrisa, cada lágrima que vemos en la pantalla. Pero la vida real rara vez ofrece ese tipo de cierre dramático. A veces, las relaciones, especialmente las creativas, son exactamente lo que parecen ser. Complicado, apasionado, pero arraigado en el respeto. Jean Stapleton y Carol O'Connor le dieron a la televisión una de sus parejas más icónicas porque entendieron esa verdad mejor que nadie. Su conexión no necesitaba terminar en escándalo o confesión para ser significativa. Simplemente fue. Y tal vez esa sea la lección escondida debajo de todo el ruido, que a veces las verdades silenciosas son las que duran más. Porque mientras los rumores se desvanecen y los titulares desaparecen, la risa de Archie y Edith todavía resuena en las salas de estar de todas partes. Y eso, más que cualquier confesión inventada, es el legado que ambos dejaron atrás. Al final, la verdad sobre Jean Stapleton y Carol O'Connor no se trata de rencores ocultos o confesiones secretas. Se trata de dos artistas extraordinarios que cambiaron la televisión para siempre. Juntos, dieron vida a una pareja que discutió, rió y amó de una manera que se sintió profundamente real. Tan real que la gente todavía está hablando de ellos medio siglo después. Jene dijo una vez que la actuación se trataba de encontrar la humanidad dentro de las palabras. Carol hizo eso, convirtiendo a Archie Bunker en un personaje completamente realizado, lleno de contradicciones y corazón. Gunn proporcionó el contrapeso perfecto. Bondad sin debilidad,
calidez sin ingenuidad. No solo interpretaron personajes, reflejaron a Estados Unidos a su público. Su vínculo no fue drama, fue confianza. Cada uno sabía hasta dónde podían empujar al otro dentro y fuera de la cámara. Chunk 9. Esa confianza hizo de All in the Family más que una comedia de situación. Se convirtió en historia cultural. A pesar de las historias falsas, la verdad permanece. Gene Stapleton y Carol O'Connor fueron verdaderos socios en todos los sentidos. Décadas después de que se emitiera el episodio final, la gente todavía cita las frases ingeniosas de Archie y las tiernas respuestas de Edith. Sus actuaciones todavía se sienten vivas, todavía relevantes y todavía profundamente humanas. Ese es el tipo de verdad que ningún rumor puede borrar. Entonces, la próxima vez que te encuentres con un titular que afirme que Gene Stapleton finalmente admitió algo impactante, recuerda esto. Ella ya dijo la verdad. Solo que no el tipo de verdad que vende titulares. Su verdad fue respeto, amistad y gratitud por un hombre que la ayudó a crear algo atemporal. Porque el mayor secreto entre Gene Stapleton y Carol O'Connor era que no había ninguno. Solo dos artistas haciendo lo que aman, dándonos algo inolvidable en el proceso. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en la historia de la televisión, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias que revelen a las personas reales detrás de las leyendas. Y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más recuerdas de Archie y Edith Bunker. Nos encantaría escuchar tus pensamientos.